¿Pasas demasiado tiempo aquí o aquí? Es hora de cambiar. Es hora de levantarse, de dar el paso, de celebrarte a ti mismo y a tu cuerpo, de amar lo que ves y de amar que te vean. Es hora de empezar a vivir sin maquinillas de afeitar, sin cera y sin la molestia del vello no deseado. Comienza a amarte a ti mismo todo el tiempo. Es el momento del tratamiento láser Gentle Pro. Los pulsos cortos de luz se dirigen al vello no deseado a la vez que protegen la piel circundante para realizar tratamientos rápidos, probados y suaves para todo tipo de pieles. Con la confianza de más de 20 años y el preferido por los dermatólogos en más de 86 países. ¿Preparado para lucir y sentirse lo mejor posible? Solicita información hoy mismo sobre el tratamiento láser Gentle Pro. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este webinar en el día de hoy, donde vamos a disfrutarlo con nuestro avesado doctor Lucas Zurlo, que es, bueno, tiene el conocimiento súper claro de lo que es candela, más que nada, en general láser. Así que va a ser un placer escucharlo y aprender de él. Así que, Lucas, gracias por estar. Te damos la bienvenida y va a ser un placer escuchar tu charla en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Fer. Nada, estoy muy contento de estar con todos ustedes. Sé que hay un público donde también tiene experiencia en el uso del láser. Muchos de los que estamos acá reunidos somos usuarios de esta tecnología. Así que, bueno, lo que van a ver hoy en realidad es yo lo enfoqué como algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con estos equipos, sobre todo con el Gentle Lace, que es en el tema de la depilación, ¿no? Saliendo un poco de la depilación, ¿qué es lo que podemos hacer con otras aplicaciones que a veces uno las escucha de oído y darles algunos tips de cómo manejarse en los casos de que, bueno, tengan esos pacientes que por ahí les piden no solamente una depilación, sino tratamientos a nivel facial, estéticos en general. Bueno, voy a compartir la presentación. Dale, Ahí estamos, ahí se ve bien. perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Como les decía, bueno, yo soy Key Opinion Leader de Candela hace ya más de un año y realmente yo creo en esta tecnología. De hecho, en mi consultorio creo que no me falta ninguno de los equipos de Candela. Realmente confío mucho en esta tecnología y creo que obviamente la experiencia a lo largo del tiempo va haciendo de que uno vaya aprendiendo. Es una curva de aprendizaje a veces los láseres que tienen, que son un poco largas, sobre todo con una tecnología como el Gentle Lace, el Pro Max, que sé que algunos de ustedes no lo tienen, pero les debo dar una buena noticia
de que con el Gentle Lace, que viene solamente con la configuración alexandrita, también van a poder hacer un montón de cosas. No es solamente eh, un láser para depilar. ¿Y por qué justamente Candela construyó esa excelencia y esa experiencia a lo largo de la historia? Y tiene que ver, obviamente, porque tiene más de 25 años en el mercado. Fíjense que el primer Alexandrita, el equipo de Alexandrita que salió, que es el Gentle Lace, el primero que todos, algunos lo conocemos, y inclusive debe haber, no sé si en Argentina, pero creo que hay alguno dando vueltas de esa época, y todavía sigue siendo útil en los tratamientos que hoy en día utilizamos para los que les voy a contar ahora. Fíjense que en esa época, ya en el 98, había introducido la configuración óptima de la duración de pulso para depilar, pero vamos a ver que esta duración de pulso también nos va a servir para otras cosas. También introdujo con el nuevo modelo spots más grandes, e introdujo el concepto del DCD, el Device Cooler Device, que eso mejoró muchísimo la experiencia que tienen los pacientes cuando se realizan los láseres. Y bueno, y justamente esos son los 25 años de historia que tienen estas tecnologías. Lo que lo hace, debo decirles que es un sistema que a mí me cambió mucho la visión que tengo con respecto a los láseres, porque o sea, los que sabemos y los que entendemos de láser, que hay muchos acá, sabemos que cuando compramos una tecnología láser con una sola longitud de onda, estamos un poco limitados para trabajar en muchas patologías, como podemos trabajar con una luz pulsada. Pero a lo largo de esta historia y este recorrido de mucho tiempo, logramos desarrollar nuevos protocolos, se desarrollaron en el mundo nuevos protocolos que hicieron que podamos utilizarlo con otras aplicaciones. Bueno, y obviamente la tecnología combinada con el Neodymium Jack, que nos permite trabajar sobre aquellos fototipos más altos y sobre mayor cantidad de afecciones vasculares. Fíjense, acá tenemos el Gentle Lace Max Pro, ¿sí? Con las dos longitudes de onda, en donde tenemos 755 Alexandrita de pulso largo, donde vamos a trabajar en tres grandes grupos, ¿sí? De depilación, lesiones pigmentarias y, ¿por qué no?, también lo podemos utilizar en lesiones vasculares. De hecho, está considerado dentro de uno de los láseres vasculares en las clasificaciones que se dan a nivel internacional de láser vascular. El Neodymium Jack de 1064 de pulso largo, pero con una salvedad. Candela logró introducir en la misma plataforma un un micropulso de 0,3 o 0,5, que nos va a permitir hacer tratamientos para rejuvenecimiento. En el Neodymium Jack de pulso largo tenemos que tener en cuenta de que podemos trabajar fototipos altos, podemos trabajar vascular sin ningún tipo de problemas, e incluso onicomicosis, acné, eritemas difusos. La aplicación de eritema difuso, eh, si bien está descrita, en mi caso en particular tengo mejores resultados por ahí con otro tipo de tecnologías, pero en algunos casos muy particulares pueden ser de mucha utilidad. Y por supuesto, el rejuvenecimiento. Y para empezar, les quería hablar un poco de cómo trato, por lo menos yo, las lesiones pigmentarias. Hay muchos protocolos. Yo le voy a enseñar el que a mí me va bien y el que no me genera problemas. Lo primero de todo es que cuando nosotros tenemos el paciente enfrente, tenemos que tener en cuenta, primero, qué tipo de lesión, ante qué tipo de lesión me estoy enfrentando y qué es lo que voy a tratar. Si yo no conozco esa lesión, ni se me ocurre en mi cabeza dispararle un láser, porque lo único que voy a generar es probablemente problemas después con ese paciente. Entonces, si yo no conozco la lesión, lo primero que hago es hacer un diagnóstico, dermatoscopía, o si no tienen un dermatólogo en su consultorio, derivarlo al dermatólogo para que le haga el diagnóstico adecuado y
luego que te remitan una nota y que te digan, bueno, el paciente tiene tal diagnóstico. Bien, perfecto. Efélides, léntigos, manchas café olé. Perfecto. Esos son tres lesiones que nosotros las podemos tratar tranquilamente. E inclusive sumaría alguna más, por ejemplo, melasma. Pero tenemos que tener algunos cuidados, sobre todo cuando tenemos fototipos altos, sobre todo cuando tenemos melasma. Debemos conocerlo esto también. Esto es otro de los tips que tenemos que tener inmediatamente cuando nosotros vemos al paciente. Si tenemos un fototipo de 4 para arriba, tenemos que pensar en otro tipo de tecnología por el mayor riesgo que tengo de generar una hiperpigmentación o una hipopigmentación o algún problema. Por lo tanto, en realidad este es un equipo que está diseñado para aquellos fototipos de 4 para abajo. Y si vamos a hablar un poco de cromóforo, profundidad, no los quiero marear con esto, pero se los voy a explicar un poco más sencillo. Tengan en cuenta que la melanina se genera en el melanocito, que va a generar esos brazos, esos pseudópodos, en donde en las puntas de esos pseudópodos, esas dendritas, va a depositar los melanosomas dentro de las células de los queratinocitos que están a nivel superficial. Estas células habitualmente se alojan, la mayoría, en la región de la membrana basal. Son células que, bueno, pueden tener inclusive patologías, como les dije, el melasma es una de ellas, en donde este melanocito tiene una desregulación y va a generar aumentos de la cantidad de melanina en el tejido que puede llegar a, también si la membrana basal está rota, llegar a nivel dérmico. Entonces acá tenemos las tres longitudes de onda que captan de menor a mayor, o sea, de mayor, perdón, de mayor a menor, que captan melanina. Es decir, si ustedes ven a la izquierda, tenemos 755, que es la longitud de onda de la alexandrita, en donde la captación de melanina es bastante importante, ¿sí? Y hacia la derecha vamos a tener el Neodymium Jag, cuya captación por parte de la melanina es bastante más baja. Que capte melanina el Neodymium Jag no quiere decir que no podamos tratar, que no capte melanina tan bien como el alexandrita, no quiere decir que no podamos trabajar sobre lesiones pigmentarias, pero simplemente vamos a tener que tener en cuenta el contraste en cuanto al fototipo de piel que tiene el paciente. El 755 justamente nos permite trabajar más en superficie. Es una longitud de onda que trabaja mucho más superficial que el 1064. Por lo tanto, toda patología como las que les comenté, efélides, léntigos, manchas café olé, melasmas que se localizan más bien a nivel epidérmico, son capaces de ser absorbidas por esta luz. En cambio, el Neodymium Jag vamos a trabajar más bien en profundidad. Tenemos que pensar si el pigmento está más en profundidad, bueno, podríamos llegar a utilizar este tipo de tecnología. Acá tenemos los espectros, justamente esto es lo que les decía, ¿no? El alexandrita, en donde fíjense, confluye justamente entre la melanina y la hemoglobina. Por lo tanto, se lo considera tanto un láser vascular como un láser de captación de pigmentos. Por eso lo podemos utilizar tranquilamente tanto para la depilación, para lesiones pigmentarias, e incluso después les voy a hablar justamente, que eso lo dije al principio cuando empezamos la charla, en rejuvenecimiento. La verdad es que la mejora que obtienen los pacientes cuando realizamos tratamientos con alexandrita a nivel cutáneo, la verdad que deja muy buenos resultados, inclusive a veces mucho mejores que el Neodymium Jag. Y fíjense que el Neodymium Jag tiene menor captación por la melanina, ¿sí? La línea amarilla es justamente la captación que tiene o el coeficiente de absorción por parte de esa longitud de onda. Y fíjense que la melanina capta mucho menos, pero capta muchísimo más la hemoglobina. En cuanto a los parámetros, bueno, esto a veces cuando uno habla y cuando está dando alguna charla, todos sacan el teléfono y se ponen a sacar las fotos a ver el parámetro que utiliza.
cada uno de los que están presentando, y a veces tienen que tener cuidado con eso, porque tiene mucho que ver también con el paciente que tenemos enfrente. No siempre se trabaja con las mismas fluencias, no siempre se trabaja con las mismas energías, y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el contexto global del tipo de piel que tiene ese paciente. Pero supongamos a grandes rasgos, tenemos lesiones en una piel con lesiones muy oscuras y muy densas, o sea, que tienen mucha carga de melanina. En este caso, este es un caso que nosotros necesitamos cuidar justamente esa piel, porque cuanto más oscura es la lesión, más va a captar el láser ese cromóforo. O sea, el cromóforo va a ser totalmente, la luz va a ser totalmente absorbida por ese cromóforo. Por lo tanto, debemos aumentar el ancho de pulso para proteger justamente la piel que está aledaña del calor que emite ese láser y bajarle la fluencia. Y por otro lado, si tenemos lesiones más claras, ahí vamos a tener que hacer un pulso más corto, o sea, generar un pulso más corto con alta fluencia, porque el cromóforo que tenemos ahí es muy poco y necesitamos que esa luz pueda ser absorbida por ese cromóforo. Entonces tenemos que elevar la energía. Y en cuanto a los spots, tener en cuenta esto de que les decía, de las profundidades, porque no solamente, siempre la que rige la profundidad va a ser la longitud de onda. Como les dije, 755 va un poquito más arriba, el 1064 va más abajo, ¿sí? Pero también podemos jugar con esto. Por eso les decía que el sacar una foto a un parámetro a veces nos puede dar una idea, pero no siempre esos parámetros son los que se utilizan para lograr el resultado. Entonces, cuando yo pongo un spot chiquitito, ¿qué va a pasar con el haz de luz? El haz de luz va a generar como una pirámide invertida, y si nosotros tenemos ese pigmento dentro de esa área de pirámide invertida, vamos a lograr éxito en el tratamiento. Cuanto más chiquitito es el spot, más superficial voy a estar. Y cuanto más grande es el spot, más en profundidad voy a ir. Entonces, fíjense que los puntos rojos que están dentro del área de esa pirámide invertida, si nosotros logramos justamente alcanzar completamente la lesión, vamos a generar un resultado efectivo. Esto a veces es difícil de determinar porque obviamente no sabemos muy bien dónde está la lesión, pero sí tenemos algo que es importante, el diagnóstico. El diagnóstico, si nosotros tenemos una esfelia, tenemos un léntigo solar, sabemos que son lesiones que están superficiales. Por lo tanto, y depende obviamente también la cantidad o el tamaño de esa lesión. No puedo utilizar un spot chiquito para tratar una lesión grande. Lo que pasa es que voy a acumular probablemente en cada disparo que haga, voy a necesitar hacer muchísimos disparos uno al lado del otro y voy a concentrar muchísimo calor. Esto es importante porque los que hacemos láser siempre estamos mirando esto. ¿Qué es esto? Estos son los endpoints, es lo que tenemos que ver cuando nosotros no disparamos un láser. Hay algunas cuestiones importantes, sobre todo en el láser de alexandrita, porque el láser de alexandrita tiende a veces a tardar un poco ese endpoint, generar un endpoint un poquito más largo, o sea, necesitamos esperar a ver ese endpoint por lo menos 1 o 2 minutos. Entonces uno no se tiene que cebar tirándole, disparándole a esa lesión hasta ver el endpoint, porque lo único que vamos a lograr es generar una complicación. Entonces, el primer endpoint que podemos llegar a notar, inclusive este es un endpoint que se ve inmediatamente cuando nosotros hacemos el disparo, que se escucha como un chasquido. O también lo que puede pasar es que inmediatamente esa lesión se oscurezca, como se ve en la foto. Otra de las opciones que puede pasar es que tenga eritema alrededor de las lesiones o un eritema de fondo, que ese sí hay que esperarlo un poco porque no es inmediato.
Y si nosotros vemos ya inmediatamente una coloración gris o negra, estamos haciendo un tratamiento muy agresivo. La verdad es que en algún momento por ahí me ha pasado en alguna piel muy fina, en donde, bueno, disparé más energía y me ha pasado algo de esto. Eso genera, posteriormente, a veces puede generar alguna lesión tipo ampolla e inclusive algunas hipopigmentaciones. Por eso hay que controlar mucho esa energía y a veces la mejor manera es probando algún disparo en alguna zona no muy visible, como puede ser atrás de la oreja, y ver cómo responde la piel de ese paciente. Sobre todo en pacientes que por ahí nunca se trataron con láser y ustedes dudan de que esa piel vaya a reaccionar bien. Eso es algo que a veces lo hacemos. Y esta es la forma en la que nosotros tratamos los léntigos. Una vez hecho el diagnóstico, vamos a trabajar con spots de 15 o de 12 milímetros, depende obviamente de la lesión. Fíjense que esa es una lesión bastante grande. Trabajamos con un spot de 15 y vamos haciendo disparos, eh, o sea, en toda la superficie de esa lesión, más o menos entre 1 a 2 centímetros de distancia de la piel. Yo últimamente ya voy apoyando el cabezal, eso, pero esta es la forma como más segura de hacerlo. Y luego de esto, sí, hacer, colocar frío. Es importante no colocar el frío antes, porque nosotros necesitamos generar una fotooxidación del pigmento. Y si nosotros aplicamos frío antes del disparo, es probable que no capte al 100% esa lesión. Entonces, disparamos y enfriamos. Vemos el endpoint está bien, se oscureció la mancha, se puso más como grisecita. Bueno, listo, ya está. O tenemos eritema perilesional, que a veces se ve rápidamente, sobre todo en pieles más sensibles. Y después hacemos esto, que es yo por lo menos hago esta pasada, que es un painting que hacemos por toda la cara. Esto realmente genera una mejora en la calidad de la piel, pero aparte de eso, termina como emparejando el tono de piel a nivel general. Y eso realmente los pacientes después cuando se miran, no solamente ven que su mancha ha mejorado, sino también que ven que en general la calidad de la piel mejora. Esto es lo que pasa habitualmente cuando nosotros hacemos un tratamiento de pigmentaciones, por ejemplo, en este caso en el lentigo solar. Fíjense, al otro día se ve como se ponen más oscuras, eso hay que decírselo al paciente, que al otro día, bueno, vas a tener la mancha más, o sea, como más definida. Que no se asuste porque es probable que si no le decimos esto, el paciente al otro día te llame por teléfono para decirte que qué me hiciste en la cara, estoy peor que antes. Se va a generar como una microcostra y eso no es que es una costra, sino que es como una epidermolisis que se va generando a nivel superficial en la piel y se va a ir cayendo con el correr de los días, se va cayendo por partes. Cuando cae esa lesión, cuando cae ese pigmento, se lleva esa parte de epidermis que fue lesionada, va a aparecer un fondo eritematoso, sobre todo en lesiones que son por ahí más grandes. Ese fondo eritematoso puede durar algunos días más y eso también hay que advertírselo al paciente y a veces, bueno, hay que hacer algún tratamiento con alguna crema con corticoide y obviamente el protector solar, que es lo más importante. Fíjense este cambio que si ustedes miran, tiene léntigos en varias zonas de la piel, a nivel de las mejillas. Ella venía por las manchas de la mejilla, lo que le importaba en las manchas de la mejilla. Ahora fíjense, ella ya está sonriente, ¿por qué? Porque tiene una mejor calidad de piel, la piel está súper, súper hidratada. Lo que genera esto solamente lo hicimos con láser alexandrita.
Y fíjense el tono de piel, un tono de piel mucho más parejo. Los léntigos que tenían las mejillas, algunos léntigos que tenía a nivel de la frente, ya desaparecieron, ¿sí? Pero fíjense el tono de piel. O sea, realmente cuando ustedes la ven en vivo y en directo, ahora les voy a mostrar un video, la piel mejora impresionantemente. Y fíjense acá, este caso, donde esa armonía que tiene en el tono de piel, lo logramos con el Alexandrita. Fíjense la diferencia entre una y otra, ¿sí? La piel realmente, no solamente, porque esto es importante, porque uno hace un tratamiento sobre un léntigo, pero ¿y qué pasa con con la piel que está alrededor? Bueno, gracias a que tenemos el Alexandrita, podemos trabajar también la piel de alrededor y mejorar mucho esa calidad. Esta es una paciente que fue tratada con luz pulsada, fue tratada con un montón de, de tecnología y no lograban generar un resultado en esa mancha, inclusive se había puesto peor. A veces cuando los pacientes nos dicen que las manchas se le pusieron peor cuando hicieron otra tecnología, medio que paramos las orejas porque decimos, ojo, porque a ver si todavía me pasa a mí. Pero la verdad es que con esta tecnología logramos resultados que son realmente buenos y seguros. Yo estoy muy conforme en cuanto a la seguridad que tiene este equipo. Por suerte, porque esto digo por suerte, porque esto es biología también, pero no he tenido lesiones graves en ningún paciente a lo largo de todo este tiempo y ya llevo bastantes años trabajando con este láser, o sea, realmente no los tuve, no tuve complicaciones. Sí, algunas manchas posinflamatorias que son inherentes a cualquier láser, o sea, eso sin duda, o sea, todos vamos a tener algún tipo de hiperpigmentación, pero por ejemplo, hipopigmentaciones que es lo más difícil de tratar y creo que no hay muchas cosas que puedan tratar las hipopigmentaciones, yo no las tuve. Fíjense, esto después de 2 meses, lo que tiene de bueno es que a largo plazo, la verdad que las lesiones no regresan o si regresan es porque probablemente el paciente no se cuidó, no se puso protector, fue al sol, hizo lo que quiso y bueno, y las manchas pueden volver. Fíjense la calidad de la piel cuando trabajamos esos léntigos. La paciente viene por los léntigos, pero cuando ve que mejoró su calidad de piel, quiere hacerse un montón de otras cosas más. Y esto es muy importante, que la paciente vea no solamente un cambio en esos léntigos, en esas manchas, sino también a nivel general. Bueno, seguimos con lo vascular, ¿sí? Que es otra de las aplicaciones que podemos hacer, sobre todo con el Neodymium YAG. Sé que hay algunos profesionales que utilizan el alexandrita para tratamientos de telangiectasias y que les va muy bien. Yo en el caso mío no utilizo esa longitud de onda porque tengo otras, pero sí se puede. Hay que usar spots pequeños eh, y vamos a hablar un poquito de cómo generamos una coagulación de los vasos a través de la luz, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta el concepto este, ¿no? De fototermólisis selectiva, que Rox Anderson en 1981 ya lo describió y lo describió muy bien. Siempre tener en cuenta que el cromóforo es la hemoglobina y que la luz cuando penetra a través de la piel tiene que llegar a esa hemoglobina, tiene que calentar el vaso internamente hasta llegar a una temperatura de 70 grados para lograr una coagulación exitosa de ese vaso. Eso justamente es el principio de fototermólisis selectiva llevado a lo vascular. ¿Y qué vamos a hacer, o sea, con esto? ¿Qué podemos tratar? Bueno, podemos tratar vasos como por ejemplo estos, que son vasos muy chiquititos. Nosotros en la cara tenemos para utilizar spot de 1,5 milímetros. Son los más, es el spot más seguro para trabajar en la cara.
Pero también podemos trabajar con un spot de 3 milímetros. El tema es que ya el spot de 3 milímetros necesitamos un poquito más de experiencia por el riesgo de quemaduras y cicatrices atróficas, que eso, si nosotros no utilizamos bien la energía, no medimos bien el vaso, podemos generar problemas. Entonces, volviendo a la física de cómo tratamos a los vasos sanguíneos con Neodymium Jug, vemos que tenemos vasitos muy pequeños, vasitos medianos y vasitos muy grandes. ¿Qué vamos a hacer con los vasitos más pequeños? Bueno, habitualmente lo que hacemos es trabajar con fluencias más altas y pulsos o anchos de pulso más cortitos, ¿sí? En cambio, ¿por qué? Porque necesitamos calentar menos ese vaso, porque es un vaso más pequeño y necesitamos ir más en superficie. Habitualmente, por eso el spot también, piensen que estos vasos están a nivel de la dermis, están a una profundidad que no está tan profundo como uno cree. Y sobre todo en la cara. En la cara es una zona diferente por ahí a la de las piernas, porque en la cara uno vive haciéndose cosas, los pacientes viven haciéndose limpiezas, peelings y demás, y la superficie, o sea, a nivel epidérmico, a veces están bastante afinadas esas pieles. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con cuando uno utiliza una energía u otra en esos vasitos. Y si tenemos que tratar un vaso más grande, como el que ven acá, nosotros tenemos que bajar esa fluencia. ¿Por qué? Porque está cargado de hemoglobina, tiene mayor cantidad de cromóforo y necesitamos aumentar el ancho de pulso para que esa energía pueda penetrar más en profundidad. Habitualmente son vasos que están más en profundidad, entonces vamos a tener que trabajar con anchos de pulso un poquito más largos. Este es un estudio para que fueron evaluando los endpoints que podían generar en un vaso a través de la administración de un láser de alexandrita y de un láser de neodymium jack. Fueron probando distintos anchos de pulso y distintas energías en una arteria, no, en una vena de un hámster. Esta es una foto que se sacó en el momento inmediato después de disparar el láser. Y esto es lo que podemos ver cuando nosotros disparamos un láser sobre la piel. Que lo primero que podemos ver es esto, es la púrpura, o sea, el oscurecimiento de ese vaso. Se oscurece ese vaso, se pone como más moradito, pero el coágulo está intraarterial, o sea, el vasito se pone oscuro. Esto es uno de los endpoints que podemos llegar a ver cuando nosotros tratamos los vasos más chiquititos. La desaparición del vaso o el eritema alrededor de ese vaso es uno de los mejores endpoints de todos. O sea, diría que este es el gold standard de los endpoints para trabajar sobre vascular. Ahora, si nosotros aumentamos más la energía, vamos a generar esto que se ve acá, que es una cavitación de ese vaso con lo que vamos a ver una coloración más gris o blanco, que esto nos va a estar dando, bueno, prender muchas alarmas porque lo que estamos haciendo acá es destruir o generar mayor calentamiento porque nos pasamos del tiempo de relajación térmica del vaso, entonces estamos generando un calentamiento alrededor de ese tejido. Y esto tiene que ver con altas fluencias. Cuando utilizamos altas fluencias nos pasa esto. Y obviamente si llegamos a aumentar aún más la potencia, vamos a generar mayor destrucción de tejido. Entonces, los dos endpoints importantes en vascular sería el oscurecimiento del vaso y la desaparición del vaso. Y en algunas situaciones podemos llegar a ver púrpuras. Que las púrpuras son a veces un buen endpoint, por ejemplo, en tratamientos como por ejemplo de malformaciones vasculares. Fíjense, acá estamos tratando este tipo de venitas que realmente a veces a muchos pacientes no saben cuando vienen al consultorio que las podemos tratar. Y cuando las tratamos realmente se ponen muy contentos
confían en nosotros y realmente después, bueno, vuelven por otros tratamientos. Entonces, utilizamos el Neodymium Jack con spot de 1,5. Siempre sugiero que empiecen con 1,5 y si están un poquito más ya duchos con la técnica y demás, trabajar con un spot de 3 milímetros. Y vamos a utilizar este rango de energía, siempre empezando por la de menor fluencia. Hacemos un disparo y vemos qué logramos. Habitualmente, lo que se logra cuando nosotros, si medimos bien el vaso y ponemos los parámetros adecuados, vamos a ver que el vaso desaparece como en este caso. Fíjense, yo disparo, ¿sí? Y el vaso, ahora lo van a ver, va desapareciendo. Donde, donde está el diámetro del spot, va desapareciendo, ¿sí? Bueno, en este caso yo lo hice con un láser de Neodymium Jag, pero ese es el Vivim Prima, por eso cuando vieron ahí está. La pieza de mano no corresponde a un Gentle Lace, pero porque yo en mi consultorio tengo eh, la configuración que no tiene el Neodymium Jack, pero porque lo tengo en otro equipo, que es el Vivim Prima, que lo utilizamos. Pero es exactamente el mismo. Es un equipo de candela también, Vivim Prima, y es exactamente el mismo láser. Tiene algunas particularidades porque está pensado más para vascular, pero en este caso en particular es exactamente igual al Gentle Lace Max. Fíjense, acá está, ¿sí? Esas arañitas, esas venitas que tienen alrededor sobre el contorno del reborde orbitario. Esto es importante, si está por dentro del reborde orbitario, no las toquen esas, porque obviamente el Neodymium Jack tiende a irse más en profundidad y puede generar rebotes que pueden generar algún problema a nivel del ojo. Entonces, está descrito eso, pero si está sobre el hueso y apuntando de una forma hacia afuera con el manípulo, no van a tener problemas y se puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes, como es en este caso. Bueno, lo mismo, telangiectasias más pequeñas, usar anchos de pulso más cortos y energías altas, ¿sí? Miembros inferiores, bueno, ¿por qué no? Trabajamos, yo también soy flebólogo y algunos tratamientos flebológicos lo hacemos también con este tipo de tecnologías. El Neodymium Jack realmente es muy bueno y funciona muy bien para los vasos, sobre todo venas reticulares, que a veces, bueno, hay pacientes que no quieren realizar tratamientos con esclerosantes. Entonces, bueno, una opción y muy buena sería trabajar con Neodymium Jack. Bueno, y llegando al envejecimiento cutáneo, en este caso lo que vamos a utilizar es el Neodymium Jack también, pero también debo decirles que podemos usar también, como les mostré anteriormente, el láser de Alexandrita. Yo tengo buenos resultados con láser de Alexandrita también, no solamente con el Neodymium Jack. Es más, creería y me atrevo a decir que el Alexandrita me gusta mucho más que el Neodymium Jack para este tipo de tratamientos. Eh, el calentamiento que genera el Neodymium Jack sobre la piel, que ahora vamos a ver cómo se realiza el tratamiento. Ese calentamiento va a generar un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura existe una tabla, hay eh, una médica muy, muy conocida, Alexiades se llama, es una médica que conoce muchísimo de tecnología, sobre todo a nivel de radiofrecuencias y de láser, y tiene muchos trabajos publicados en donde hizo una escala de qué temperatura tenía que alcanzar la dermis para lograr un aumento de colágeno, o sea, generar nuevo colágeno, nueva matriz de colágeno. Pero lo que vio ella es que cuando nosotros llegamos a cierta temperatura, vamos a generar una desnaturalización parcial del colágeno
Y esa desnaturalización parcial del colágeno nos va a permitir que se genere una nueva matriz de colágeno. Ahora, si nosotros desnaturalizamos esas fibras de colágeno de una forma completa, total, no parcial, vamos a generar problemas. Y ahí es cuando aparecen las quemaduras, cuando aparecen las cicatrices. Las temperaturas aproximadamente están alrededor de los 60 hasta los 75 grados a nivel dérmico. Esas temperaturas varían de acuerdo al ancho de pulso o al tiempo de exposición del calor en el tejido. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, la temperatura, porque la temperatura adecuada en el tejido va a lograr un resultado óptimo si nosotros sabemos a qué temperatura llega el tejido. Esto va a desencadenar múltiples vías, ¿no? Va a estimular múltiples vías, citoquinas, va a desencadenar un mecanismo de cicatrización de heridas. Entonces, sin haber generado una herida, por supuesto. Y esto va a llevar, obviamente, a la formación, a la activación de fibroblastos para generar colágeno. Y fíjense, este es un estudio del 2009 en donde hicieron pruebas con láser de neodymium jack de pulso largo, en donde se ve un aumento del colágeno utilizando estas técnicas a nivel de la dermis papilar. ¿Por qué a nivel de la dermis papilar y no más profundo? Bueno, porque lo que se cree en realidad, o lo que analizan varios trabajos, es que el neodymium jack genera calentamiento a nivel de la membrana basal. El target de este láser, de esta tecnología, es la membrana basal. Genera calor en ese sitio y ese sitio justamente, al generar calor, emite bastante radiación o aumenta muchísimo la temperatura y bueno, y ahí va a generar la mayor concentración de fibroblastos y de colágeno. Otro trabajo, este es más viejo todavía, que es desde 2003, fíjense que tiene bastante tiempo, en donde habla justamente de la utilización del láser de pulso largo y cómo mejora la calidad de la piel, cómo mejoran las estrías y la laxitud de la piel. Y acá vamos con las técnicas o los parámetros que se sugieren para realizar este tipo de tratamientos. La más indicada para mí es la primera, que es la técnica painting, ¿sí? Es la que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque es una técnica que es sencilla, fácil, ustedes setean el equipo en 0,3. Habitualmente los trabajos que están publicados en 0,3 milisegundos. Y hay algunos que también están en 0,5 milisegundos, pero los que mayor cantidad de trabajos hay es de 0,3 milisegundos. Seteamos el equipo en modo micropulsado. Esto es importante que lo vean en su equipo, que vean cómo se coloca este pulso, esta modalidad, porque a mí me ha pasado a veces que me llama algún colega, me dice, che, ¿cómo es para poner el micropulsado? Porque la verdad es que nunca lo había visto. Bueno, hay una forma especial que los que quieren después yo se las paso, pero seguramente ustedes ya la conocen, muchos de ustedes. Ponerlo en 0,3, utilizar spots de 8 o 10 o 12 milímetros y utilizar energías de entre 8 a 12. Vamos a tener el DCD, lo vamos a tener apagado. ¿Por qué? Porque necesitamos generar calor, que es lo que les decía. O sea, este tratamiento necesita generación de calor. Y vamos a utilizar entre 5 a 7 Hz y vamos a ir haciendo pasadas, tipo una técnica painting, ahora la vamos a ver también. Y vamos a hacer más o menos entre 1 a 2 centímetros de la piel, igual que hacemos cuando tratamos lesiones pigmentarias con el láser de alexandrita. Otra técnica muy popularizada, que es la técnica 50-50, la 50-50, que es con un spot de 10, con 50 milisegundos, y fíjense, con el DCD prendido, ¿sí?
y son tres pases, se van haciendo un pulso al lado del otro y se va trabajando toda la superficie de la cara. Ahora, ¿qué pasa con esta técnica? Utiliza fluencias muy altas y también utiliza anchos de pulso muy largos. Por lo tanto, es una técnica que genera bastante molestia en el paciente y esa es una de lo que se critica en esta técnica, justamente es que no se lo bancan los pacientes, o sea, se lo bancan muy poco los pacientes. Pero los resultados sí hablan de que pueden llegar a tener un poquito más de mejora por sesión. ¿Esto qué quiere decir? A veces yo prefiero trabajar con algunas sesiones más, pero que el paciente no tenga tanta molestia, entonces elijo la técnica painting, que para mí es la más recomendada. Y otro método, que es el método de Taylor, que también yo la verdad nunca lo utilicé, pero también fíjense que por ahí utiliza una fluencia un poquito más baja, pero tiene el DCD apagado. O sea, también esto genera muchísimo calor también. Entonces yo me quedaría con la técnica micropulsada, que es la que más popular se hizo en el mundo. Bueno, y en cuanto al endpoint, acá no es que vamos a ver algo, podemos visualizar un pequeño eritema, pero el endpoint, recuerden que va a ser la temperatura. O sea, la temperatura a la que llega, ¿qué? La dermis, porque yo la dermis no la puedo medir, tengo que medir en superficie. La temperatura que llega en superficie, lo que se dice es que entre 40 a 43 grados, mantenida durante 3 a 4 minutos, alcanza una temperatura a nivel dérmico con un neodymium jack de aproximadamente 65 grados. Entonces estamos dentro de ese perfil de temperatura que genera un colágeno parcialmente desnaturalizado. Entonces ahí vamos a tener el éxito. Cómprense un termómetro y midan temperatura. Fíjense, ahí tienen. Lo ponemos en modo micropulsado, neodymium jack, ponemos los parámetros y, por ejemplo, trabajamos a nivel cutáneo, DCD apagado. Fíjense, este es en un abdomen, porque podemos trabajar también, ¿por qué no? Para flacidez cutánea a nivel de abdomen. Y vamos haciendo técnica de painting, calentando el tejido y luego midiendo con el termómetro hasta llegar más o menos entre los 40 y 43 grados. A veces el paciente no llega por ahí tanta temperatura porque no lo banca, porque 43 grados a veces no lo soportan, pero llegan a 40 tranquilamente y lo soportan súper bien. 40, 41. Fíjense, esta es una sesión combinada de alexandrita para tratar todo lo que es léntigos y neodymium jack para trabajar sobre la calidad de la piel. Fíjense que las arrugas están un poquito más superficiales. Las arrugas perioculares con el neodymium jack realmente mejoran, pero hay que esperarla un poco. Esto es como cuando uno trabaja con bioestimulación, porque no deja de ser una bioestimulación, pero con luz. O sea, no estamos inyectando nada. Es una bioestimulación con terapia lumínica, ¿sí? Fíjense, la calidad de la piel mejora mucho, mejora el tono, ¿sí? Esto estamos hablando 4 meses después de un tratamiento. Bueno, y obviamente las combinaciones son las mejores. A ver, esta paciente no es que solamente le hice un tratamiento con láser, le hice toxina, le hice algunas cositas, pero fíjense que en superficie, por más que uno le haga lo que le haga, no le va a sacar los léntigos, ¿sí? No va a mejorar esa calidad de piel, el poro, las arrugas. O sea, la realidad es que nosotros con estos equipos podemos lograr resultados muy buenos, eh, y si lo combinamos con otro tipo de tratamientos vamos a lograr resultados muchísimo mejores. Entonces, les puedo decir que nada, la verdad que tienen en sus manos equipos que pueden, nada, hacer muchas cosas y realmente tienen una tasa de éxito bastante importante en los pacientes. Los pacientes vuelven a hacerse el tratamiento
porque les mejora, lo ven realmente el tratamiento, que esto es algo que hoy en día necesitamos que los pacientes vean, vean los resultados. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, les dejo el Instagram del consultorio si quieren hacer alguna pregunta después, pero bueno, vamos a poder aclarar ahora algunas dudas que tengan. Qué bueno, Lucas. Impresionante los casos. Muy lindos casos. Sí, Igual, viste, lo importante es, em, digamos que Candela no es solamente un equipo de depilación, ¿viste? O sea, que se puede hacer un montón de cosas, que eso es lo que yo siempre trato de decir, ¿viste? sí, Porque a veces lo focalizan solamente en eso, pero vimos que podemos sacar arrugas, que podemos cerrar vasos, que podemos tratar pigmentarias, que podemos tratar calidad de piel. O sea, es como tener una multiplataforma, sí, claro. donde puedes abordar un montón de cosas, un montón de tratamientos, ¿no? Acá hay una pregunta que ya te digo. Preguntan, quería saber si el láser alejandrita se puede utilizar a nivel genital para despigmentar. Yo lo usé, en algún momento lo usé, pero tengan en cuenta que ese tipo de lesiones pigmentarias corresponden muchas veces a algunas alteraciones por ahí hormonales, y habitualmente son fototipos altos. Por lo tanto, en fototipos muy altos yo trato de no realizar alexandrita, pero podríamos tranquilamente ayudar un poco con el neodymium YAG. Con el neodymium YAG podemos trabajar, pero bueno, requiere algunas sesiones y probablemente combinarlo con algún tratamiento tópico. Pero son, sí, son lesiones bastante, las lesiones pigmentarias genitales son bastante complejas a veces. Por eso, evaluar bien siempre el tema del fototipo. Fototipos bajos, sí, eh, está bueno, podemos usar inclusive la alexandrita, pero a baja fluencia, muy baja fluencia. No se usan las mismas fluencias que se usan para la cara, para tratar léntigos. Es bajita la fluencia, anchos de pulso un poquito más largos, y ir haciendo varias sesiones. Es la regla que cuanto más color, menos fluencia. Es esa regla que siempre les digo que tienen que tener Exacto, en cuenta. Si ven mucho color, no subir la energía, todo lo contrario, hay que bajarla porque es como ofrecerle al láser todo en bandeja. Hay mucho color. exacto. La captación que va a tener va a ser mucho mayor, por lo tanto, bajemos. Si hay mucho cromóforo, hay que bajar. Hay que Exacto, bajar porque lo va a captar sin problema. No necesitamos pasarnos de energía para que capte ese cromóforo. O sea, esa es el tip para poder trabajar seguros. exacto, tal cual. Bueno, acá te felicitan por los casos, las presentaciones. Y después acá me dicen, en caso de realizar tratamientos faciales, ¿se podría llegar a utilizar anestesia tópica en crema? Sí, sí, podés usar sin problema anestesia tópica. Yo habitualmente no uso anestesia tópica porque eh, me da un poquito más de seguridad en cuanto al disparo, cómo soporta el paciente ese disparo. Entonces yo prefiero estar pendiente de eso, que me ayuda un poquito también a regular la energía. Pero sí, o sea, lo podés hacer tranquilamente, anestesia tópica en algún paciente que por ahí tiene mucha sensibilidad, lo podés hacer. No son tratamientos dolorosos, aparte, realmente lleva nada, o sea, son unos minutos nada más. Muy rápidos, tal cual. Es muy Yo lo que rápido. diría es que si utiliza la anestesia tópica es sacarla bien antes de empezar con el tratamiento, ¿no? Sí, Limpiar sí, bien, sí, sí. Sí, la piel tiene que estar impecable. O impecable, sea, tal cual. si ustedes vienen con una piel que está llena de maquillaje y bueno, pueden tener muchos problemas aparte, porque los maquillajes, cuando disparan con un láser de estos, van a escuchar un chasquido muy fuerte y eso va a generar un calentamiento muy importante en la piel que puede generar quemaduras. Sobre todo quemaduras y que después aparezca una hipopigmentación, que es el Claro, gran problema claro, de estos, de estos tratamientos, todos los tratamientos láser en general y luz pulsada. tal cual, tal cual.
Otra pregunta, ¿combinás con bioestimulación en la misma sesión? Sí, ¿Y sí, cómo lo sin haces? problema. Hago la bioestimulación primero, depende con qué, o sea, con qué producto. Yo si uso, por ejemplo, ácido poliláctico, trabajo con cánula, lo puedo trabajar, habitualmente lo trabajo antes, porque ya anestesio un poco la zona si quiero trabajar y voy midiendo temperatura, o sea, me guío por la temperatura en ese caso. Pero sí, lo puedes hacer tranquilamente el mismo día, no pasa absolutamente nada. O sea, vos estás trabajando en, en tejidos diferentes. Piensen que los láseres trabajan a nivel cutáneo, no van a trabajar a nivel subcutáneo. O sea, son muy pocos los casos de láser que trabajas a nivel subcutáneo, sobre todo, por ejemplo, cuando a uno hace una lipo. Pero los láseres transdérmicos justamente no generan mucha estimulación a nivel profundo, ¿sí? Más bien a nivel superficial. Entonces, la bioestimulación puedes usarla. Puedes usar Profilo, podés usar, inclusive podés hacer tratamientos con rellenos. Lo que tienen que tener en cuenta en los tratamientos con rellenos, siempre pregúntenle al paciente si no se puso relleno, sobre todo a nivel periocular, porque a nivel periocular, cuando uno realiza este tipo de tratamiento, no solamente con láser, sino también con otras tecnologías, con radiofrecuencia y demás, siempre pregunten porque puede generar bastante edema y el ácido hialurónico que tienen abajo les puede jugar una mala pasada porque va a traer ese edema, va a traer ese líquido a donde está el hialurónico y generar algún edema que puede llevar algunas semanas en mejorar. Pero bioestimulación, sí, yo la Ok, uso mucho. perfecto. Después, la sesión de Alejandrita y Jack, ¿se hacen simultáneamente? Bueno, podés hacerlo porque en realidad, a ver, esto depende de qué. Láser de Alexandrita particularmente lo podés usar para lesiones. Si vos tenés una paciente, por ejemplo, que tiene lesiones pigmentarias, vas a tratar la pigmentaria con alexandrita y en la misma sesión vas a hacer el tratamiento con YAG, como les dije en técnica painting, ¿sí? Para generar estimulación de colágeno. También, si no tenés el neodymium YAG, lo podés hacer con el alexandrita, ¿sí? Haces las lesiones pigmentarias y una vez que terminaste las lesiones pigmentarias vas a hacer una pasada painting igual, que de la misma manera que haces con el Neodymium Jack, con algunos parámetros específicos, como tiene que ser 3 milisegundos, con fluencias no muy altas, por ejemplo, con un spot, podemos usar un spot de 18 milímetros con una fluencia más o menos entre 12 a 14, depende del fototipo, y vamos generando temperatura a nivel cutáneo y vamos midiendo con el termómetro hasta llegar al endpoint, que es los 40 grados para arriba, ¿sí? ¿Y ahí apagás el DCD o lo dejas? Sí, se apaga el DCD, se Lo apaga. apagás. Y Sí, 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 el Alex lo apagás y el Neodymium lo apagás, lo ¿sí? apagás. Sí, El siempre es tema es que, apagado. viste, que el DCD con el Alejandrita es como que molesta, ¿viste? Molesta bastante. Sí, inclusive yo a veces uso el DSD prendido para lesiones pigmentarias. Ah, A mira. veces lo uso, no siempre, pero lo uso bien bajito, lo más bajito posible. ¿Y cuándo lo usás? Cuando, por ahí cuando tengo una mancha que yo ya la traté, Sí, que aclaró sí. y que sé que el pigmento está más profundo. Entonces necesito proteger epidermis y puedo aumentar un poco más la fluencia para meterme adentro de esa mancha que está más profundo. Ah, buenísimo. No, no lo tenía eso, buenísimo. Siempre se aprende, ¿viste? Siempre hay cosas que se Bueno, sí, para aprenden. eso, para eso estamos todos. Yo a veces aprendo también de la gente que está en los webinars, en los cursos también aprendemos No, mucho. bueno, ese es un buen Con las tip. preguntas también se aprende. Pero sí, a veces no llegamos a remover todo el pigmento porque está muy profundo. Entonces necesitamos, y por ahí nosotros disparamos, seguimos disparando en un lugar donde estamos muy superficial. Entonces, bueno, enfriar un poquito arriba, aumentar un poquito más la energía
por ahí llegamos un poquito más ¿Y ahí profundo. también harías cambios de spot si querés ir más abajo? Sí, sí, habitualmente hago cambios de spot. Haces cambios de Si spot. quiero ir más profundo, sí. Perfecto. Pero no es tan Eh, lineal todo esto, a veces es no, difícil, ¿no? Encontrar obvio. el punto Sí, justo, obvio, pero bueno, obvio. la lógica va por ese lado. Tal cual. Otra pregunta, ¿cómo trabajarías rosácea? ¿Y con qué? Bueno, rosácea en realidad, a ver, yo particularmente tengo colorante pulsado, que para mí es lo mejor que hay para la rosácea, pero si tuviese este equipo, primero trabajaría todo lo que es telangiectasias, o sea, una rosácea telangiectásica voy a, sa- le puedo hacer me puedo hacer un festín sacando telangiectasias. O sea, creo que eso el paciente lo valora mucho. Y después mejorando la calidad de la piel, o sea, uno mejora calidad de piel y también va a mejorar la rosácea. Sí, se puede trabajar, por eso el eritema, este eritema que yo les dije al principio, por ahí para estas dos longitudes de onda se queda un poco corto, pero mejorando la calidad de la piel podemos lograr también algún resultado, sobre todo en las rosáceas telangiectásicas, ¿sí? Y en algunas papulares, con algunas pústulas también se puede llegar, pero hay que tratar de tener cuidado ahí de no utilizar fluencias muy altas por el tema inflamatorio, ¿sí? Si se inflama mucho y genera mucho calor, Y en el las caso, digamos, inflamamos mucho. en el caso que tenés esas telangiectasias bien visibles y tenés ese rojo difuso, ¿qué es lo que tratarás primero? ¿Lo difuso o las telangiectasias? Siempre las telangiectasias. Tal cual. Porque lo que me está dando, lo que está llevando, a ver, si yo veo una telangiectasia, quiere decir que hay un vaso grande. Si yo no la veo, la telangiectasia son microvasos. Y la microvasculatura se trata en realidad con otro tipo de pulsos. No la vamos a poder tratar con pulsos de milisegundos, o sea, pulsos largos. Los vasos, Exacto. la microvascularización la vamos a trabajar con pulsos más cortos, Más cortito. microsegundos. Sí, microsegundos. Por eso, yo tengo la visión del otro equipo, ¿no? Del colorante pulsado, que es, nada, es fantástico. Sí, Pero totalmente. bueno, nada, rosácea podemos trabajar en telangiectasias y podemos trabajar en calidad de piel, ¿sí? En melasma, cuando tenés el componente pigmentario y tenés también el componente vascular, ¿cómo lo trabajás? Bien. ¿Qué haces A ver, primero? ¿Qué bueno, láser utilizás? a ver, si tengo esto, a ver, probablemente no lo puedo usar con con este equipo. O sea, yo trabajo primero el componente vascular, que lo trabajo con colorante pulsado. Ustedes lo pueden trabajar si tienen otros equipos, con algún equipo que vaya a nivel vascular, pero recuerden que si es microvasculatura, no lo van a poder trabajar mucho con estos equipos. Con estos equipos van a trabajar sobre la calidad de piel. Y si trabajan sobre la calidad de piel, puede mejorar indirectamente la microvascularización, obviamente. Pero van a tener que usar por ahí, apoyarse en otra tecnología y después trabajar sobre el componente pigmentario. El melasma siempre es un problema. O sea, lo- lo- qué sé yo, yo tengo la experiencia desde el láser de Alexandrita, a mí me ha ido muy bien en muchos melasmas con láser de Alexandrita. O sea, no quiere decir que me haya ido mal. Y me ha ido muy bien siempre y cuando los fototipos sean bajos. Porque en Ujú, fototipos altos tengan mucho cuidado. Con Alexandrita tengan mucho cuidado. Con Neodymium Gel, piensen que en realidad lo que van a hacer es mejorar calidad de piel, porque pigmento no va a captar mucho el Neodymium Gel, sobre todo el de pulso largo, ¿sí? Es distinto después los Q-switch, es distinto los picosegundos, son tecnologías diferentes y se piensan diferentes. Pero hablando de esta tecnología en sí, traten pacientes con fototipos bajos en melasma
y pueden trabajar con las dos tecnologías, con las dos longitudes de onda. Y otra cosa que pueden trabajar también es, a veces tienen melasma, pero arriba del melasma tienen léntigos solares. Pasa eso, ¿eh? Sí, Bueno, tratamos primero el léntigo solar y después nos enfocamos a trabajar en el melasma. Después, bueno, el melasma hay 3 millones de cosas que suceden en el melasma que, bueno, hay que también trabajarlas, ¿sí? Las rutinas, los peelings y bueno, estos son todos complementos. seguir, yo siempre digo seguir después con un plan despigmentante, ¿viste? Para que no se vuelva a pigmentar. Eso es Sí, importante, ¿viste? sí, la recidiva es altísima. Los Sí, pacientes, sí, o sí, sea, justamente el melasma habla de eso, o sea, habla de la recidiva que tiene. Tiene muchísima exacto. recidiva y son difíciles de tratar. Es una de las peores, les diría que es la peor de todas, de las pigmentarias. Sí, Es la más difícil. totalmente, totalmente de acuerdo. Así que Bueno, bueno, vamos a ver si tenés alguna preguntita más. No, ya no hay más preguntas. bueno, perfecto. Así que, Lucas, la verdad, un placer. Muchísimas gracias. Una clase magistral. Se nota que te gusta el láser. Sí, me encanta el láser, soy muy fanático del láser. Se Así que no, nota. nada, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en algún Nos otro webinar. nos veremos, sí, ahora estamos como largando una temporada de webinars, así que a todos los presentes les decimos que estén atentos. Ahora el 26 vamos a hacer otro webinar, ahí está la plaquita, justo ahí Alex siempre atento, que vamos a ir más para la medicina funcional y todo lo que es corporal y cómo se combina, así que va a estar muy bueno. Lo va a hacer la doctora Sol de Vivo. Así que el 26 estén atentos, se pueden inscribir, están los links, les va a llegar por WhatsApp, por mail, por todos lados, para que se puedan inscribir. Bueno, Así que fantástico. también te esperamos, Lucas, ahí. Sí, sí, ¿Eh? ahí Bueno, vamos. Va a buenísimo. estar Sol, Bueno, una amiga perfecto. Sol. Sí, Bueno, divina. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas bueno, gracias por tu tiempo gente, y por brindarnos gracias a todo tu ustedes. conocimiento. ¿Eh? Gracias a ustedes. Y nos Bueno, nos estamos vemos viendo. pronto. Chao, chao, Chau, nos vemos. chau. Buenas noches para todos. ¿Pasas demasiado tiempo aquí o aquí? Es hora de cambiar. Es hora de levantarse, de dar el paso, de celebrarte a ti mismo y a tu cuerpo, de amar lo que ves y de amar que te vean. Es hora de empezar a vivir sin maquinillas de afeitar, sin cera y sin la molestia del vello no deseado. Comienza a amarte a ti mismo todo el tiempo. Es el momento del tratamiento láser Gentle Pro. Los pulsos cortos de luz se dirigen al vello no deseado a la vez que protegen la piel circundante para realizar tratamientos rápidos, probados y suaves para todo tipo de pieles. Con la confianza de más de 20 años y el preferido por los dermatólogos en más de 86 países. ¿Preparado para lucir y sentirse lo mejor posible? Solicita información hoy mismo sobre el tratamiento láser Gentle Pro.